Buenas tardes, les doy la bienvenida. Hoy me tocó a mí traer la palabra. Dios es grande, Dios es bueno y nos ama. Hay infinidad de cosas por las que estamos pasando, por las que se están suscitando, pero creo que los motivos de Dios siempre son los correctos y nosotros pues debemos de optar por apegarnos a lo que Él tiene para nosotros. Yo creo que este tiempo de aislamiento o de retención nos ha servido para involucrarnos más con Dios. Quiero pensar o deseo pensar que cada hijo de Dios se ha estado metiendo con el Señor, ha estado buscando su dirección. En mí particularmente, la mera verdad, ha tenido mucha enseñanza, muchas cosas en las que Dios me ha hablado. Y el día de hoy, pues, es una palabra que Dios ha estado hablando a mi mente y, bueno, a mí en lo personal. Y quiero pues dejar todo en las manos de Dios. Yo les pido que en sus hogares oren por mí y yo les pido que Dios toque sus corazones para que esta prédica o esta palabra que Dios me ha dado pues toque las áreas donde a lo mejor estamos faltos o no sé, que haya necesidad. Dios suple, Dios es sabio y el conocimiento de Dios no se iguala al conocimiento de nosotros. Quiero empezar con un versículo, está en Oseas 4:6, dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos entendido y sabemos que en la palabra de Dios hay promesas maravillosas, hay promesas grandes, hay promesas de vida y promesas de muerte. Y nuestro Señor, Él desea que conozcamos lo más íntimo de su ser. ¿Y cómo podemos conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador? Si no es por la palabra, por su palabra, que es inspirada en Él, es inspirada por Él, por su Espíritu Santo. Dice en Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nosotros debemos de apegarnos a lo que dice la palabra. Hay palabras que nos reconfortan, hay palabras que nos alientan, hay palabras infinidad de palabras. La mera verdad que Dios ha edificado mi vida en gran manera. De lo que yo era a lo que yo soy, la mera verdad es por gracia, porque la mera verdad yo no soy merecedor de todo lo que Dios me ha dado. Puse aquí, hay palabras de bendición, de vida. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. También hay palabras de maldición. En Deuteronomio 28:15-20 dice: pero debes de saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. En el 20, el Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Él nos ofrece que optemos por los planes de vida. Él, en su grandiosa misericordia, Él nos ha dejado estipulado cosas que para poder proclamarlas nosotros, para poder declararlas a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra entidad, a nuestra comunidad, debemos de conocerlas. Pero ¿cómo las conoceremos? ¿Cómo las conoceremos si no vamos a aquel que es el que nos ofrece esto? Si no vamos a la fuente de vida,
¿cómo vamos a saciarnos? Cómo vamos a adquirir ese conocimiento? Y en Juan 4, déjenme ir, acompáñenme. Dice Juan 4, del 6 al 15 vamos a leer. Dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué soy, mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yo creo que esas palabras que dijo el último la mujer deberían de ser nuestra respuesta para el Señor día a día. Danos de beber de esa agua que nos mantiene, que nos edifica, que nos reconforta. Es maravilloso lo que Dios nos ofrece. Pero la mera verdad es triste porque la mera verdad, tenemos la herramienta pero no le sacamos provecho. La tenemos ahí. Recuerdo hace tiempo a un amigo que decía, que les preguntaba a su familia, le preguntó a su esposa: oye, ¿y mi Biblia? No, pues no sé. Y le pregunta a su hijo: oye, ¿mi Biblia? No, pues no la he visto. Y él va y la busca y la encuentra ya en un rincón, toda llena de polvo y toda sucia. Y dice: pues de verdad, nadie la ha visto, nadie la ha tocado, ni yo la he tocado. O sea, debemos de ser cuidadosos, debemos de tener el compromiso de día a día buscar esta agua. Es un agua de un manantial que nunca se agota. Siempre nuestro Señor está ahí, siempre está dándonos más, siempre nos provee. Y la mera verdad, Dios es grande. Dios se hizo hombre. Él vino a la tierra, se hizo hombre, y yo creo que al venir Él a la tierra, quitó muchos prejuicios y muchas preguntas que nosotros podríamos tener. En nuestro corazón y en nuestro engaño, a lo mejor, si Él hubiera sido una persona que nunca vivió las cosas que nosotros vivimos, engañoso en nuestro corazón, y fácil hubiéramos dicho: ¿sabes qué? Es fácil decirlo, pero vivirlas, ahí lo quiero ver. Y en Hebreos 4:15, por favor, si me acompañan. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Al oportuno socorro. Él ha tenido un cuidado, un celo por sus hijos. Él ha dejado sus instrucciones, yo digo que no sé, a veces nosotros leemos un instructivo de algo, de un aparato, y a veces vemos inconsistencias, pero la mera verdad, en la palabra de Dios, yo no he visto ninguna inconsistencia. Y Él ha tenido cuidado de nuestras vidas. Tenemos promesas maravillosas en la palabra de Dios. Y la mera verdad, cuando venimos nosotros a Cristo y nos entregamos, dice la palabra, que nuevas criaturas somos. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la mera verdad, a veces no alcanzo a comprender el porqué de negarnos. Yo, la mera verdad, tardé, no se imagina, muchísimo tiempo en atender a las palabras de mi madre, que siempre me decía: hijo, Dios te ama, hijo, Dios te habla, hijo, Dios desea hacer algo contigo. Y la mera verdad, a veces estamos tan renuentes y tan apartados o tan enajenados en nuestra forma de vida, que dejamos por un lado de lo que es importante. Y en la palabra de Dios nos dice que atesoremos cosas en el cielo, no las cosas que aquí, porque aquí todas cosas son efímeras, todo es efímero aquí en este mundo. Es una forma de enseñanza para nosotros. Nosotros en esta vida en este mundo estamos como visitantes, pero nosotros tenemos un hogar que, gracias a Dios y por misericordia de Dios, no éramos dignos, pero por el sacrificio de nuestro Señor nos ha dado una segunda oportunidad. Puse aquí, dice: cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo hace que la palabra en tu mente, alma y espíritu quede plantada cada vez que la lees. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Observemos que el arma que nuestro Señor Jesús utilizó, escrito está, fue por su palabra. Cuando a nosotros vengan tentaciones, vengan situaciones, ¿cómo podremos contrarrestarlas? Si no estamos empapados, si no estamos conscientes de lo que dice la palabra, si estamos cansados, en la palabra de Dios dice: vengan a mí los que estén cansados y trabajados. Y la mera verdad, en la palabra de Dios hay infinidad de respuestas para cada situación de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos declararlas? O sea, ¿cómo podemos decir: sabes qué? En la palabra dice esto, si no vamos a ella, si no
si no nos exponemos a ella, siempre y cuando nosotros estemos expuestos a la palabra, nos sumerjamos en ella, escudriñemos la palabra, obtendremos más conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos da la victoria en las batallas. Porque la mera verdad, nuestros corazones son engañosos, dice la palabra. Y tenemos que resguardarlo. ¿Y cómo resguardarlo mejor que con la palabra de Dios? La palabra de Dios, la Biblia, es vida inspirada por nuestro Creador. Esta fue motivada por su Espíritu Santo. Para su redacción optó por personas iguales a nosotros, con defectos, virtudes, pero el Espíritu Santo y Dios son sabios. Y la mera verdad, estas personas fueron utilizadas como una herramienta para un legado maravilloso que nos dejó a nosotros. Es maravilloso, es la mera verdad. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres grande. En 2 de Timoteo, si me gustan acompañar. 2 de Timoteo 3. Dice 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense lo maravilloso de Dios. Esto es un legado maravilloso para el cuerpo de Cristo, porque Él sabía que en nuestro cuerpo, en nuestra carne, híjole, la mera verdad, íbamos a pasar por situaciones que solamente Él podría traer respuesta. Nosotros a veces intentamos en nuestras fuerzas ganar batallas, pero la mera verdad, un consejo es que le dejemos, que lo busquemos. Él es inspiración. Él nos da las herramientas para ganar batallas, para derribar gigantes, para romper cadenas, para derribar murallas. O sea, estamos cubiertos por la gracia y la misericordia de Dios. Observemos que cuando nuestro Señor fue tentado por el diablo en el desierto, Él utilizó esa herramienta maravillosa. Y fíjense, en Efesios nos habla de una armadura, la cual nosotros debemos de portar para resistir a las acechanzas del diablo. Y una de ellas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la mera verdad, nosotros debemos de tener el conocimiento de lo que esa herramienta puede hacer o puede traer a nuestras vidas. Y la mera verdad, nosotros debemos de tener el conocimiento de lo que esa herramienta puede hacer o puede traer a nuestras vidas. Pues aquí dice: cuando Él inició la obra de salvación, Él la terminó en la cruz del Calvario. Él no podía fallar, no podía pecar. Jesús padeció mucho por nuestra salvación. Él inició la obra y la finalizará para beneficio de nosotros. En Hebreos 4, si gustan acompañarme. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Cada vez que nosotros seamos expuestos a esta palabra, cada vez que nosotros vayamos a ella, esa palabra se irá impregnando. Dice la palabra que hasta las coyunturas, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y la mera verdad, es maravilloso, porque dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice la palabra que el corazón es engañoso, que de ahí emana lo más vil. Si me acompañan a Jeremías 17. Jeremías 17, 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Resguardemos nuestro corazón, como dice la palabra. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el deseo de nuestro Señor que nosotros resguardemos nuestro corazón. Es el deseo del Señor que nosotros optemos por la vida, esa vida que nos ofrece. Es maravilloso lo que Dios nos ofrece. Ahorita que estábamos hablando de la espada, yo me pregunto, o me llegué a preguntar, observando películas o observando documentales de soldados, o personas que se dedican a la protección, ya sea seguridad pública o X, se les otorgan herramientas y se les otorgan armas que ellos resguardan, que ellos cuidan, que ellos limpian, aceitan, que dedican tiempo para que estas armas, cuando ellos las vayan a utilizar, no les fallen. Y yo creo que nuestro Señor nos ha dejado una herramienta maravillosa aquí en su palabra, que es la espada del Espíritu. Y no debemos de echar en saco roto lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos dice, lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros día a día tenemos tentaciones, somos atacados, vivimos en una sociedad que, la mera verdad, somos pocos o contados las personas que vivimos conforme a la voluntad de Dios, o eso queremos creer, ¿verdad? Pero la mera verdad, nos esforzamos, y la mera verdad, a veces día a día, por situaciones, nuestro corazón se contamina. Nuestro corazón se contamina en discusiones, no sé, ¿a quién no le ha pasado cuando va en su carro y hace su alto bien y le toca a él y pasa el otro y se lleva? Y ¿quién no ha pensado cosas? O sea, son ataques en los que debemos de tener mucho cuidado, de no dejarnos llevar, de tener siempre
Dice la palabra de Dios que de una fuente no puede emanar agua dulce y agua salada. Debemos de tener cuidado de que de nuestra fuente siempre, siempre emane bendición para las personas, para nuestras familias, en todo entorno. Siempre debemos de tener ese cuidado de resguardar lo que sale de nuestro corazón. El comprender las Escrituras de manera clara y segura o certera solo es posible a través de cuando se nos quita el velo de nuestros ojos, del entendimiento de cada persona que no ha nacido de nuevo. En 2 Corintios 3:16 dice: pero cuando se convierten, el Señor el velo quitará. Y en el mismo 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. La mera verdad, es maravilloso tener ese olor, impregnarnos de su esencia, de su presencia, de su mover, de su manifestación, de todo lo que Él quiere realizar en nuestras vidas. Pero para eso debemos de tener el conocimiento. Debemos de tener el conocimiento de contrarrestar, no sé, por ejemplo, un ataque para nuestros hijos en adicciones. ¿Cómo vamos a poder contrarrestar? ¿Cómo vamos a poder orar por restauración de ese joven si nosotros no tenemos las herramientas necesarias? ¿Cómo vamos a poder declarar sanidad para nuestras familias, que cubra, sobre todo con todo esto que está pasando ahorita? A nosotros Dios nos ha abierto el conocimiento, pero es gracias a Dios, gracias a su Hijo, porque a través de Él, dice la palabra, es que nosotros obtenemos el conocimiento. A través de Él es que nos da una segunda oportunidad. Nosotros no conocemos al Padre sino por el Hijo, dice la palabra. ¿Y cómo vamos a conocer al Padre si el Hijo es parte de la palabra? Es la palabra en todo su esplendor, es esencia, es viva, es eficaz. Nosotros debemos de empezar a empaparnos de las enseñanzas de nuestro Señor. Es refrescante que nuestro Señor nos ofrece agua, una agua que de verdad nos sacie, un alimento que de verdad calme esta hambre. Él nos ofrece día a día un maná, alimento caído del cielo, fresquecito. Pero Él nos dice también que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Esto quiere decir que día a día tenemos que buscar esa misericordia, que día a día tenemos que adentrarnos en la palabra, que día a día tenemos que buscar la dirección de nuestro Señor. Porque día a día, eso que Dios nos prometió ayer, para el día de hoy tenemos que buscar nuevas promesas. Para el día de mañana igual. Debemos de ser constantes, debemos de renovar día a día nuestro espíritu. Debemos de ir día a día a aquel que es inspiración, aquel que nos trae sanidad, nos renueva esas fuerzas de búfalo. A veces cuando estamos cansados, a veces cuando llegamos, por ejemplo, no sé, de trabajar, no hay mejor manera que de renovar la pila que ir a la palabra de Dios, porque es promesa de Él, que vayamos a Él los que estemos cansados y trabajados. Así es que los invito a que día a día vayamos a la palabra de Dios. Es un arma poderosa
Es un arma de bendición, es un arma de renovación espiritual. Dios nos ama, Dios nos ha dado este legado maravilloso. Él promete en su palabra que si vamos a Él, nunca más tendremos sed. Cuando nosotros ponemos en práctica, cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros palpamos, cuando nosotros la sentimos, créanme que el enemigo no tan fácil nos va a doblegar. No tan fácil va a poder contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios. Es Dios en esencia. Así es que, qué mejor manera de adquirir conocimiento y habilidad para obtenerla y utilizarla correctamente. La palabra de Dios en sí debe de convertirse en parte de nosotros. La debemos de optar como algo que hacemos diariamente, como el respirar. Se debe de hacer cotidiano a nosotros. Ir a la palabra, impregnarnos de ella. Es nuestro respiro al iniciar el día. Es el dar gracias por otro día más. Es el sentirnos atraídos por aquel que nos dio una nueva oportunidad, que nos ha vuelto nuevas criaturas, que nos ha dado salvación por su gracia nada más, porque no éramos dignos. La mera verdad, no éramos dignos. Y a veces en su fidelidad nosotros seguimos siendo infieles, porque rehuimos a ir a comunión con Él. Él tiene un gran banquete para cada uno de nosotros. Día a día nos dice: ven, mira, aquí están las viandas, está la mesa puesta. Y nosotros sacamos pretextos. No, pues que a lo mejor está más bonita la novela. Oh, ¿sabes qué? Está más bueno el programa. No, ¿sabes qué? Espérate poquito. Es que tengo que oír esta rola. O sea, son cosas sin sentido. La mera verdad, yo por eso al principio dije, en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué pretexto podemos poner? Que tenemos cosas que hacer, que tenemos trabajo, que tenemos que ir a hacer ejercicio, que tenemos que, no sé. Y aún así, infinidad de pretextos vienen a nosotros para no convivir con el Señor. Es maravilloso lo que el Señor nos ofrece, pero ¿cómo conoceremos las maravillas que Dios tiene para nosotros si no vamos a la fuente? Si no vamos a aquel que nos promete día a día fortalecernos, limpiarnos, instruirnos, sanarnos, darle un nuevo giro a lo que nosotros creemos que es correcto. Dice la palabra de Dios que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Y el pago del pecado es muerte. Cuando nosotros nos empapamos, cuando nosotros conocemos la dirección de Dios, cuando nosotros tenemos una respuesta para un interrogante, cuando nosotros a veces andamos en la calle, que alguien nos hace algún cuestionamiento, debemos de estar preparados. Como hijos de Dios debemos de estar preparados, porque Él nos ha mandado a que hagamos discípulos, a que vayamos y hagamos discípulos. Y es algo, hermanos, queridos, que la mera verdad estamos dejando por un lado. Yo sé que ahorita la situación no se presta, pero en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nos estamos edificando. Estamos dándole la importancia que tiene el ir a la palabra de Dios, o estamos dejando por un lado aquello que nos puede dar
una nueva esperanza. En este mundo turbulento, todo lo que está sucediendo, todas estas cosas que se están viendo ahorita vienen plasmadas en la palabra. Y dice la palabra que conozcamos los tiempos, que estemos preparados, que velemos y oremos. Que velemos y oremos para no caer en tentación. Me llama mucho la atención lo que dice del mayordomo fiel. Que estemos siempre alerta, atentos, esperando la llegada de su Señor. Que no tengamos como por alguno el mal mayordomo que desesperado empezó a hacer cosas incorrectas. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca, varones. Las señales se están viendo. Debemos de estar preparados. Debemos de estar fortalecidos. Estamos en el tiempo de la gracia. Nos dice la palabra que somos salvos por gracia. Cuando nosotros nos impregnamos de la palabra, esto tiene que ser o tiene que reflejar un cambio en nuestras vidas. Tenemos que ser esa luz, y una luz no se oculta, sino al contrario, se pone en lo más alto para que refleje a los que están en la oscuridad. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser esa luz. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser un reflejo de lo que Cristo vino a realizar. Dice la palabra de Dios que nosotros no fuimos, que nosotros no vinimos a ser servidos, sino a servir. Siervos inútiles somos, dice la palabra. Eso es lo que somos. Pero por voluntad propia somos siervos, somos esclavos de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, conjuntamente crucificados en Él. Recordemos que Dios, en su misericordia, Dios es un caballero. Él nunca nos forza y nos forzaría a que nosotros realicemos en contra de nuestra voluntad lo que Él desea. Él nos da el libre albedrío. Él nos da la fortuna de decidir. Pero hermanos, hay otro que no da opciones. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente viendo que devorar, a quién devorar. Cuando el enemigo venga y azote y devore o desee devorar, ¿cómo vamos a contrarrestar el ataque? ¿Cómo vamos a utilizar esa arma si no la conocemos? Yo los invito, yo los animo a que día a día vayamos a la palabra de Dios, que hagamos por memorizar un versículo de la palabra. Hay versículos poderosos en la palabra que tienen un gran poder. Si me acompañan a Romanos 8:31, por favor.
Como les decía, hay herramientas poderosas. En Romanos 8:31 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí mismo, en el 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Toda mente conjuntamente, todo esto aunado a leer, a comprender, a discernir, a impregnarnos de esta palabra. Si no la creemos, no va a dar un resultado. Si nosotros leemos, si nosotros hablamos, pero no la vivimos, no la sentimos, no la creemos, nada de esto tiene caso. Nada va a ser posible. Ciertamente dice que la palabra es viva y es eficaz. Pero, como les decía ahorita, Dios es un caballero. Dios es un caballero y Él no nos va a obligar a que creamos, a que confiemos en lo que Él tiene estipulado para cada uno de nosotros. Es tiempo de arrebatar. Es tiempo de pelear, es tiempo de guerrear, es tiempo de levantarnos con fuerza, de levantar el vuelo como las águilas y no dejar que el enemigo vaya ensanchando sus estacas, en vez de que seamos nosotros como hijos de Dios ensanchando las estacas del ministerio de Dios. Es tiempo, los animo a instruirse. Los dejo con Isaías 55 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Pues esta es la palabra que Dios trajo a mi vida. Espero que haya sido de edificación, que Dios haya hablado a las áreas en las que algunos a veces estamos faltos. Les doy gracias y que Dios los bendiga.